Vamos a empezar con este nuevo tema que es relacionado al glutatión y a los trastornos tiroideos, ¿sí? Es decir, cómo ciertas enfermedades de la glándula tiroides, que es justamente localizada en el cuello, como se ve en la gráfica, puede afectar a gran parte de la población, entre hombres y mujeres, obviamente principalmente en los adultos. Sin embargo, también hay trastornos tiroideos en niños recién nacidos. Pero específicamente hoy vamos a tratar de los temas de hipertiroidismo y de hipotiroidismo, ¿sí? Porque como sabemos, problemas tiroideos hay un sinnúmero, ¿ok? Quería dejar bien claro este tema con una pequeña introducción acerca del tema a tratar. Tenemos así que las hormonas tiroideas actúan en casi todas las células nucleadas, que como sabemos son la gran mayoría de nuestro cuerpo, y son esenciales para el crecimiento normal y el metabolismo energético del ser humano. La disfunción tiroidea es muy común, sobre todo en nuestro medio, y es fácilmente identificable y fácilmente tratable, pero no se diagnostica o no se trata. Por lo general, cuando las personas no acuden al médico, simplemente están tolerando o manejando los síntomas, automedicándose, y pues esto puede tener profundos efectos adversos a la larga. Tanto la deficiencia como el exceso de yodo, ¿sí?, pueden provocar un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, ¿sí?, que sería una de las causas. Como para dejar esto muy claro a las personas que no tengan conocimiento alguno de este tema, el hipertiroidismo describe el exceso de la producción de la hormona, ¿sí?, la hormona tiroides, y su liberación, ¿sí?, por parte de la glándula que estamos tratando. En cambio, el hipotiroidismo sería todo lo inverso, sería un trastorno endocrino, ¿sí?, ya que se trata de esto de una glándula que produce deficiente cantidad o nula cantidad de hormona tiroides, ¿sí? En este caso lo hemos graficado como T4, ¿sí? Es decir, T4 elevado, hipertiroidismo, T4 disminuido, hipotiroidismo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué lo hemos denominado T4. En cuanto a la epidemiología de la hipotiroides, ¿sí?, el problema que produce baja cantidad de hormonas tiroides, como lo hemos descrito, es muy común alrededor del mundo. La deficiencia de yodo y de enfermedades autoinmunes, ¿sí?, conocida como la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo, representan la gran mayoría de los casos de esta enfermedad. Y se sabe que un tercio de la población mundial vive en áreas deficientes de yodo, es decir, no tienen acceso a este mineral. Y son devastadoras las consecuencias por esta deficiencia de yodo en el desarrollo neurológico de fetos, niños y adolescentes. Obviamente esto, si sigue, se traslada a la edad adulta, que son bastante reconocibles, ¿sí? Así tenemos en este caso, en la gráfica del lado derecho, un adolescente con la enfermedad conocida como BOSI, ¿sí? Y esto es un trastorno tiroideo, ¿ok? Lo veremos más adelante en detalle. Rápidamente, sabemos que en Europa un 44% de los niños en edad escolar todavía tienen una ingesta insuficiente de yodo, y en países con suficiente aporte de yodo la prevalencia del hipotiroidismo va entre el 1 al 2%, y esto puede aumentar hasta un 7% en individuos entre los 85 y 89 años, ¿ok? Y acá uno de los datos más importantes de toda la charla, para que ustedes tengan un conocimiento general, es que esta enfermedad de hipotiroidismo es 10 veces más frecuente en el sexo femenino que en el masculino, ¿ok? Un estudio denominado como NANES3 denominó la prevalencia general del hipotiroidismo y fue aproximadamente el 4.6% en población general, y fue similar entre individuos de raza blanca e hispanos, pero fue notablemente menor en individuos de raza afrodescendiente, con 1.7%, ¿sí? Entonces vemos así cómo también la raza influye en un riesgo potencial para tener o no tener la enfermedad. La OMS denominó que alrededor del mundo hay un riesgo o una prevalencia de la enfermedad de entre el 1 al 10%, sobre todo en adultos mayores. Y en nuestro país se dice, ya que ustedes sabrán que hay pocos estudios en general en la parte científica y en la parte estadística, que hay un 8% de la población adulta que presenta hipotiroidismo, ¿sí? En cambio, en el tema de la hipertiroides, el hipertiroidismo, es decir, el exceso de producción de la hormona, se reportaban alrededor de 157 casos en el año 2017 para un estudio del MSP, del Ministerio de Salud Pública, en donde las causas más frecuentes fueron las mismas, que son
A nivel mundial, en primer lugar, la enfermedad de Graves Basedow, ¿sí? La más frecuente de todas, seguido por el bocio multinodular tóxico y finalmente el adenoma tóxico, ¿sí? Con una incidencia entre el 61%, 24% y 14% respectivamente, ¿ok? También se vio en nuestro país que las personas que tenían alguna enfermedad autoinmune de base, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, se evidenció que tenían mayor prevalencia de padecer este tipo de enfermedad que afecta a la glándula tiroides. En este caso se denominó que había una prevalencia del 3.1% versus el resto de personas estudiantes. Así vamos a entrar ya en materia en cuanto a la embriología, es decir, el desarrollo inicial de la glándula. Sabemos que esta aparece entre la semana 3 y 5 del embarazo y con una proliferación del epitelio proveniente del endodermo sobre el piso faríngeo en la base de la lengua. ¿Qué quiere decir todo esto? Que inicialmente no está a nivel del cuello como está obviamente en la edad adulta, cuando el feto ya está desarrollado, sino que inicia cerca de la lengua, es decir, más hacia el cráneo y cara que hacia el cuello. Sin embargo, esta va descendiendo después de la semana cuarta de la gestación y finalmente se sitúa en el lugar del cuello donde la conocemos que está normalmente hasta la semana 7 de la gestación. ¿Okay? Entre el tercer y sexto anillo traqueal, a veces llega hasta la T1, la vértebra torácica número 1, y esta glándula empieza a producir sus hormonas tiroides, sobre todo la tiroxina, alrededor de la semana 18. Es decir, fíjense cuál será la importancia del buen funcionamiento de esta glándula, que a escasa semana 3 y 5 de que recién se está formando el feto, ya empieza a aparecer el primer esbozo de la glándula tiroides. Empezamos así con la anatomía y la localización de esta glándula. Como lo vimos al inicio de la charla, esta tiene una forma de mariposa, como lo observamos del lado derecho, ¿sí? Tiene un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho y una región intermedia o istmo, ¿sí? Esta tiene un color gris, a veces rosada, ¿sí? Un tono intermedio, y por lo general están conectados, como les había dicho, en esta parte central que se observa en la gráfica del lado derecho. También observamos una vista lateral en el lado izquierdo. La glándula está situada en la parte frontal del cuello, a la altura de la vértebra C5, como dijimos anteriormente, a C6, a veces llega a T1, y está en gran relación con el cartílago tiroideo, ¿sí? Que esto es fácilmente palpable, es bastante superficial a nivel del cuello, ¿sí? El cartílago tiroideo, y yace sobre la tráquea, ¿sí? La tráquea sería la parte más superficial, como lo vemos en la gráfica izquierda, toda esta parte con unos anillos fibrosos, esta sería la tráquea, ¿sí? En relación intrínseca con la glándula tiroidea, y además está en relación con otras estructuras, como por ejemplo el esófago y la musculatura pretiroides, es decir, los músculos que recubren esta glándula, ¿sí? También está en relación con el anteriormente conocido músculo cutáneo del cuello, ahora conocido como el músculo platisma, y el tejido celular subcutáneo y la piel, es decir, es bastante superficial. En cuanto a la irrigación y a la inervación, sabemos que esta glándula es muy rica en vasos sanguíneos. En cuanto a la irrigación de arterias, como lo vemos del lado derecho, tenemos así a las dos arterias tiroideas superiores y a las dos arterias tiroideas inferiores. La primera ramificación de la arteria carótida externa irriga principalmente a la parte superior de la glándula, y las dos arterias tiroides inferiores que provienen del tronco tirocervical al resto de la glándula, ¿sí? Ambas confluyen, ¿sí? Ambas arterias, y forman una anastomosis, es decir, un puente o vínculo entre las dos arterias, la arteria subclavia y la carótida externa, ¿sí? Se dice también que el flujo de esta glándula, por más pequeña que sea, es bastante pronunciado, ¿sí? Se sabe que emite un flujo sanguíneo de 4 a 6 ml por minuto. Por eso, obviamente, cuando se somete el paciente a cirugía, el riesgo por sangrado es mayor, ¿no? Por lo cual hay que tener mucho cuidado al momento de la intervención, y que se ha hecho por un profesional capacitado, ¿sí? Se dice asimismo que hay un 10% de la población en general que tiene una tercera rama arterial, conocida como la arteria tiroidea media o de Neubauer, ¿sí? Esta proviene del callado aórtico o del tronco brachiocefálico, que lo tenemos aquí en la parte inferior de la gráfica con el color rojo, ¿ok? Entramos así entonces a la fisiología
conociendo que el primer estímulo de todo esto inicia a nivel cerebral, es decir, a nivel hipotalámico. Vemos aquí en el lado derecho lo que sería nuestro cerebro. Obviamente esto es una imagen esquemática, sí, pero en el lado interno hay una parte específica del cerebro que se llama hipotálamo, y esta es la que inicia la cascada hormonal, ¿sí? Produciendo la TRH o la hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? Mucho antes de que se formen las hormonas que conocemos. Ahora, este hipotálamo estimula a la hipófisis, que conocemos también ya este nombre, de la glándula pituitaria, o también llamada hipófisis, para que produzca la TSH, o la hormona tiroestimulante, también conocida como tirotropina. ¿Okay? Fíjense cómo va la cascada entonces, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, y luego esta TSH, como le dice su nombre, tiroestimulante, va a estimular a la glándula tiroides para que produzca estas hormonas tiroides, conocidas como T4 o tiroxina, o T3 y triiodotironina. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La tiroxina es la que emite el feedback negativo de toda esta cascada. ¿Qué significa esto? Que es la que va a ser de función de medidor, ¿sí? Para la vía inversa. Si se detecta que hay niveles bajos de T4, entonces esta cascada va a aumentar para producir mayor cantidad de esta hormona. Y asimismo, cuando T4 está elevada, pues la cascada va a frenar este estímulo, ¿no? Entonces el medidor, por así decirlo, el termómetro de toda esta cascada sería T4. Y T3, la triiodotironina, tiene acción biológica, como lo vemos acá en el recuadro. ¿Qué significa esto? Que es la T3 que va a interactuar con los tejidos en general. ¿Ok? Entonces esa es la explicación de todo lo que sería la fisiología y la cascada fisiológica de las hormonas tiroides. Ahora, valores normales, obviamente entre un laboratorio y otro pueden variar ciertas cifras, pero de manera general se sabe que la TSH va entre 0,4 a 4 UL, y la T4 libre, porque también hay una T4 total, va entre 0,7 a 1,8 nanogramos sobre decilitro. ¿Sí? Para los fines de esta charla vamos a usar básicamente estos dos valores de TSH y T4 libre, que son los que más nos van a orientar hacia los fines diagnósticos. Sin embargo, sabemos que hay muchas más hormonas que se miden. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué nos referimos a T4? Como lo vimos desde el inicio en el título de la charla, porque es la tiroxina la que abarca un 91% de la cantidad de todo lo que emite esta glándula, ¿sí? Es decir, la gran mayoría. T3 o la triiodotironina está en un 7%, y una T3 reversa es un 2%. ¿Ok? Entonces es por eso que nos referimos específicamente a la T4. Ahora ustedes dirán, ok, comprendo que existe la glándula, comprendo que a veces existen problemas tiroideos, pero ¿para qué sirve la tiroides? ¿Sí? Y eso a veces los pacientes y el público en general se olvida. Acá les traigo a cotación esta gráfica muy ilustrativa sobre los tejidos en los cuales interactúa principalmente las hormonas tiroideas, ¿sí? Obviamente recordando que era la T3, ¿no? Y el efecto que hace. Vamos a tocar ciertos ítems, no vamos a tocar todos por el tema, por el factor tiempo, pero tenemos así que el hígado, por ejemplo, ¿cuál es el efecto, cuál es la acción que ejerce la hormona tiroidea en el hígado? Hace una regulación de la termogénesis y la lipogénesis. Es decir, vamos a controlar cuánto se produce de los lípidos en cuanto a la lipogénesis, y cómo regula la termogénesis en cuanto a la grasa que se usa de manera benéfica, ¿sí? Recordemos que el adipocito hay una grasa blanca y hay una grasa parda, ¿sí? Entonces, en relación a esto, es que va a interactuar la hormona tiroidea en el hígado. Hace oxidación de los ácidos grasos y también interfiere en la gluconeogénesis, es decir, en la formación de glucosa. Continuamos así con la hipófisis, que la mencionamos entre la cascada, cómo se producen estas hormonas. Estimula la secreción de la hormona de crecimiento, sí, que es una hormona totalmente ajena a la cascada tiroidea, y participa en la retroalimentación tiroidea para mantener su homeostasis, que fue lo que vimos hace un momento. En el sistema esquelético, por ejemplo, participa en la maduración ósea normal, sí, muy importante, es decir, interviene en lo que es la salud ósea en general, ¿ok? Osifica, mantiene osificado a nuestros huesos, y en la piel hace un montón de funciones, controla el flujo sanguíneo dérmico, interviene directamente en el desarrollo de la epidermis, dermis y el cabello,
y se han detectado ciertos receptores a nivel de los queratinocitos epidérmicos, fibroblastos, células de músculos pilosos capilar, células de glándulas sebáceas, células endoteliales vasculares y células de Schwann como algunos otros tipos. Es decir, fíjense cómo también a nivel de corazón, a nivel de músculo, a nivel de intestino, hacen acciones importantísimas a nivel del cuerpo humano para mantener su homeostasis o su funcionamiento adecuado de todos los órganos a los cuales estimula o se vincula esta hormona tiroidea. Entonces, ya que hemos conocido la fisiología, ahora, ¿cómo sería un problema de esta cascada? Es decir, la fisiopatología. Pues obviamente se involucraría en cortar las vías de esta cascada. Es decir, que exista algún problema a nivel de hipotálamo en el cerebro, que exista algún problema a nivel de hipófisis, la glándula pituitaria, que es la que produce esta TSH, recordando, por ejemplo, así, que en caso del hipotiroidismo primario, ¿sí? Como para tratar ya uno de los temas, la T4, es decir, la tiroxina, va a estar disminuida debido a que hay un daño a nivel de hipófisis. Es decir, si la hipófisis está alterada o dañada, no va a emitir la TSH y por ende va a haber baja cantidad de tiroxina, ¿sí? ¿Y qué sucede? Como habíamos visto que la tiroxina es la encargada de hacer el feedback negativo, este feedback se va a perder, ¿sí? Por este daño de la hipófisis y la baja TSH, ¿sí? Por lo consiguiente, la TRH y la TSH también, la TRH va a estar alterada en estos casos de hipotiroidismo. Y en cambio, en el hipertiroidismo primario, va a haber una sobreproducción, va a haber un exceso de tiroxina, de hormona tiroidea, lo cual va en cambio a aumentar el feedback negativo hacia atrás, hacia TSH, hacia TRH, haciendo que obviamente el resultado vaya a ser que la TSH va a estar disminuida, ¿sí? Porque va a haber un exceso de T4. No sé si está un poco claro ese tema. Ahora, en cuanto a la patogenia, hablando del hipertiroidismo y el hipotiroidismo, son multifactoriales los temas a tratar, los he tratado de resumir en esta diapositiva, en que estos pacientes tienen grandes influencias genéticas, es decir, hay una predisposición familiar hereditaria, van a haber los problemas hormonales, el exceso o el déficit de estos, va a haber el factor ambiental que cada vez es más frecuente en nuestro medio, recordando que el smog de los vehículos, como está aquí en una de las gráficas, lo tenemos a diario en contacto con nuestro cuerpo, nuestras vías respiratorias. Sí, tenemos asimismo como ciertos vegetales, hortalizas, tienen estos plaguicidas, ¿sí? La contaminación de los océanos, los pescaditos que están con cantidades de plástico ya adentro, y eso nosotros lo comemos, ¿sí? Todo eso forma estrés oxidativo, sin hablar del estrés que vivimos a diario en nuestros trabajos, en nuestros ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Y obviamente, cómo no, existe un factor autoinmune en estos pacientes que van a hacer que tengan mayor cantidad de presentación de estos dos tipos de entidades clínicas, ¿sí? ¿Qué sucede con todos estos factores? Que van a despertar una respuesta inmunitaria mediadas por células T y células B, ¿sí? Más estos autoantígenos, ¿sí? Todo esto va a hacer que principalmente a nivel de la enfermedad autoinmune tiroidea se presente la cascada de alteración que va a atacar a la glándula per se, ¿sí? Acá tenemos en esta diapositiva del lado izquierdo cómo los linfocitos B atacan a un agente patógeno, en este caso una bacteria, ¿sí? Las bacterias son de color verde y tienen sus antígenos propios del agente, ¿no? Propios de la bacteria. Nuestro linfocito B va a emitir estos puntitos amarillos que serían los anticuerpos, ¿sí? Y estos anticuerpos van a neutralizar al antígeno de la bacteria, ¿sí? Entonces yo creo que ahí queda un poco claro el tema de cómo sería cuando nuestro cuerpo responde a una acción infecciosa. Sin embargo, esto mismo sucede extrapolado a la enfermedad autoinmune, siendo que nuestras propias células emiten los anticuerpos, pero no para un antígeno infeccioso, sino para la propia glándula, ¿sí? Y es así como nuestro cuerpo, los linfocitos B y T, ¿sí? Van a empezar a atacar erróneamente, obviamente, a nuestra glándula, haciendo su daño en cuanto a su función y en cuanto a su clínica, ¿sí? Es decir, los pacientes van a presentar una sintomatología florida cuando esta glándula se ve afectada.
¿Ok? ¿Qué es lo que afecta a esta glándula? Son sus receptores. El receptor de TSH, la tiroglobulina, la tiroperoxidasa y el cotransportador de sodio y yodo, ¿sí? Que obviamente todos estos son funcionantes en un medio fisiológico normal, pero estos receptores y todos estos componentes van a ser afectados cuando la cascada inflamatoria con estos anticuerpos atacan a las células de la tiroides, ¿sí? Por consiguiente, va a haber a largo y corto plazo, dependiendo de cada paciente, un aumento del tamaño de la tiroides, conocido como bocio, ¿sí? Y un aumento en la producción de hormonas tiroides, como conocemos a la T4 y la T3. Y específicamente existen unos anticuerpos circulantes contra el receptor de TSH llamados TRAB, AB viene de anticuerpo, ¿sí? Muy relacionados con la enfermedad de Graves-Basedow, que obviamente conocemos que es una enfermedad autoinmune y es la causa número 1 de hipertiroidismo. ¿Ok? Tenemos entonces así como existen ciertas causas específicas para un hipotiroideo, un paciente con baja cantidad de T4. Tenemos así las causas congénitas. Sabemos muy bien que existe un hipotiroidismo congénito que presentan estos niños ictericia tardía de tipo indirecto. La enfermedad autoinmune, conocida como la tiroiditis de Hashimoto, causa número 1 para la hipotiroides en el mundo y en nuestro medio. Un déficit de yodo, obviamente esto dependiente de la ubicación geográfica. Hay ciertas personas que no tienen acceso a este yodo. Procesos inflamatorios a nivel de la tiroides, como la tiroiditis de Kerbein, que es otra entidad clínica totalmente ajena a lo que hemos tratado ahora. Como para que se entienda, esto es una inflamación de la glándula, ¿sí? Es decir, la glándula es dado a tal punto que se inflama que empieza a destruir su estroma, ¿sí? Empieza a destruirse a sí misma por el grado de inflamación y mediado, obviamente, todo esto por citoquinas proinflamatorias, ¿sí? A veces sucede que puede presentarse posterior a una infección, es decir, por ejemplo, un catarro común podría estar desencadenando después de la infección una tiroiditis de Kerbein, ¿sí? Esta suele ser transitoria, es decir, no es que inicia y es de por vida, suele ser momentánea y en ciertos casos, más o menos alrededor de un 5 al 10%, evoluciona a una tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? No es en todos los casos, ¿sí? Pero fíjense cómo una inflamación transitoria también puede diferenciarse de lo que sería un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ¿ok? Pacientes que reciben radiación, es decir, la radioterapia, o personas que manejan este tipo de radiaciones en su lugar de trabajo, sobre todo personal médico, auxiliares de enfermería, ¿sí? Que no tienen acceso a los procesos de bioseguridad adecuados, ¿sí? Sabemos que hay un protector de glándula tiroides, sobre todo en quirófanos o en lugares de rayos X, para obviamente evitar que esta radiación afecte a nuestra glándula, ¿sí? Hay ciertos fármacos que predisponen a padecer de un hipotiroidismo, como por ejemplo la miodarona, un fármaco muy utilizado en nuestro medio en pacientes con arritmias cardíacas, ¿no? Enfermedades infiltrativas, y con infiltrativas nos referimos a que ciertas sustancias o células hacen un depósito en un ente o en un sistema ajeno a de donde son provenientes, ¿sí? Principalmente la amiloidosis y la sarcoidosis. Y por último, pacientes que se han sometido a cirugías de cabeza y cuello, principalmente de tiroides, obviamente pueden a la larga desencadenar un hipotiroidismo. En cambio, al lado opuesto, un hipertiroidismo en cuanto a relación a sus causas, existe una predisposición genética altísima, sobre todo para la causa número 1, que es la enfermedad de Graves-Basedow, de un 80%, ¿sí? La contaminación ambiental puede afectar a estos pacientes o puede desencadenar esta enfermedad hasta un 30% de los casos. Ciertas infecciones, como por ejemplo los agentes patógenos como la Yersinia enterocolítica y la Helicobacter pylori con la cepa CAC-A, cuando esta está positiva, se ha visto que podrían desencadenar un hipertiroidismo. Obviamente conocemos que el tabaquismo es totalmente nocivo para la salud del ser humano. Sin embargo, relacionado a esta enfermedad, se ha visto que en el sexo femenino hay mayor repercusión negativa cuando también están vinculadas al tabaquismo, ¿no? El estrés oxidativo nuevamente aparece acá a relucir como la hipercortisolemia o el aumento de las catecolaminas, ¿sí? En una manera exagerada, hablamos del cortisol obviamente, como el cortisol, que se llama así a la hormona del estrés, puede afectar haciendo un medio proinflamatorio, desencadenando asimismo esta enfermedad,
La disminución de las células NTRK, estas células específicas, hacen una tolerancia inmune en la glándula tiroidea, es decir, van a regular todos estos ataques o todos estos agentes proinflamatorios, radicales libres, y hacen un efecto antagónico, es decir, detienen el efecto negativo de las células conocidas como TH1, que estas son unas citoquinas proinflamatorias que aparecen específicamente en la enfermedad de Graves-Basedow, que es la causa número 1, repetimos, de hipertiroidismo. ¿Ok? Pacientes que reciben radiación, obviamente hablamos de la radioterapia, se ha vinculado esto a un 5% de los casos, y esto no es una causa, pero sí predispone a padecer la enfermedad, que como dijimos al inicio, es 10 veces más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. ¿Ok? Para desglosar un poco el tema del hipertiroidismo, hacemos aquí una bifurcación entre el concepto de tirotoxicosis y el hipertiroidismo, ¿sí? La tirotoxicosis es un término general que comprende el exceso de la hormona tiroides circulante. Sin embargo, el hipertiroidismo es una forma específica de tirotoxicosis, ¿sí? En donde el exceso de la producción hormonal y esta liberación desencadenada va a ser obviamente un efecto clínico importante en los pacientes. Conociendo así las tres causas más frecuentes, Graves-Basedow, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. ¿Cuándo se presentan o cómo diferenciamos de la una de la otra? Conocemos que Graves-Basedow es la causa número 1 de hipertiroidismo en los países desarrollados y en áreas con alto consumo de yodo, fíjense, y su pico de presentación varía entre los 30 y 40 años de edad, y su frecuencia disminuye conforme avanza la edad, ¿sí? Entonces, el bocio multinodular tóxico se diferencia del anterior, ya que esta es la segunda causa más conocida del hipertiroidismo y es más frecuente en pacientes adultos mayores, ¿sí? Mientras que el anterior, recordemos, era entre 30 y 40 años, el bocio multinodular es en adultos mayores y se presenta mayormente en áreas con déficit de yodo, ¿ok? Y por último, el adenoma tóxico, muy similar al anterior, al bocio multinodular, sin embargo, también tiene sus diferencias, ya que esto es más común en áreas con deficiencia de yodo, como el anterior, también común en mujeres, como lo vimos a manera general, sino que esto tiene mayor frecuencia asociada a la edad, ¿ok? ¿Y cómo diferenciamos esto en los estudios? Teniendo así en cuenta que en el hipertiroidismo subclínico, es decir, la entidad en donde hay alteraciones de laboratorio, pero no hay trastornos clínicos evidentes. Es decir, la TSH a nivel central va a estar baja, pero la T4 libre y la T3 va a estar normal. Es decir, hormonas tiroides normales funcionando adecuadamente, pero a nivel central hay una que otra alteración. Esto sería un hipertiroidismo subclínico y como lo vemos acá abajo, la conducta con estos pacientes es observar. ¿Qué significa observar? Hacer control subsecuente para ver cómo va esta variación de TSH y ver si a la larga aparecen o no síntomas clínicos. En cambio, el hipertiroidismo manifiesto, es decir, TSH baja con T4 y T3 altas, ¿sí? Entonces, obviamente en este hipertiroidismo manifiesto sí que vamos a actuar de inmediato. Entonces, así vimos las tres entidades clínicas del hipertiroidismo muy diferenciables entre sí. La enfermedad de Graves-Basedow, número 1 a nivel del Ecuador y a nivel del mundo. Fíjense cómo esta fase es fácilmente reconocible. Esta paciente no está fingiendo esta expresión facial, no está queriendo hacer una mirada fija, ¿no? Esta es la fase de estos pacientes de manera normal. Hay una retracción del párpado hacia atrás y el globo ocular protruye hacia adelante. También vemos cómo hay alteraciones a nivel de piel, en cuanto al acné, esta paciente sí que lo presenta, y fíjense cómo hay este depósito, este edema en la parte baja de los ojos, en el párpado inferior, ¿sí? Haciendo como una especie de bolsitas, llamándolo así, como para que se entienda, en esta fase clásica del paciente que tiene Graves-Basedow. Y como vemos, es femenina, cumple todos los criterios que acabamos de ver. Asimismo, vemos cómo todo su contorno facial, no solo a nivel de los párpados inferiores, se nota un poco edematizado, hinchado, ¿no? Y ya vamos a ver una comparativa más adelante de la misma paciente cuando está en una fase estable de la enfermedad. Nos movemos hacia el lado derecho por el bocio multinodular tóxico y vemos aquí esta gran masa, ¿sí? Tiroidea en una paciente mayor de 65 años, adulto mayor, como lo vimos anteriormente en la descripción. Y el adenoma tóxico
que es similar al bocio, pero de menor volumen. ¿Ok? ¿Y cómo diferenciamos ya en cuanto a los estudios? Esto obviamente es una gammagrafía, todo lo que observamos de color gris. En Graves Basedow observamos que hay una alteración difusa, ¿no? Cuando se hace la gammagrafía, estos puntitos muy diminutos, se trata por el tema de la inflamación generalizada y el proceso de destrucción de la glándula, ¿ok? Mientras que el bocio multinodular, fíjense que hay múltiples nódulos, ¿sí? Por eso es multinodular, que afecta de manera completa a la glándula, ¿sí? En cuanto a su lado derecho y izquierdo, mientras que el adenoma tóxico solo tiene un solo nódulo, ¿ok? Entonces es por eso, como vemos en la gráfica anterior, que es de menor tamaño, ya que es un solo nódulo. En cambio, en el multinodular está afectada toda la glándula. Mientras que en Graves Basedow, como vemos acá, no hay nódulos, pero sin embargo está afectada de manera difusa toda la glándula tiroides, ¿ok? Tenemos así, en cambio, del otro lado, el hipotiroidismo. Existe un hipotiroidismo primario, secundario y terciario. El primario, la glándula tiroidea es incapaz de producir estas hormonas tiroides. Es decir, no produce T3 ni T4. Como vemos aquí, su consecuencia es la reducción de las concentraciones séricas en el laboratorio. Sin embargo, la compensación, recordemos el feedback negativo, hace que se aumente la TSH, ¿sí? Ya que esta detecta que hay niveles muy bajos de T3 y T4, esta quiere hacer un estímulo mayor para que se produzcan de manera adecuada las hormonas. Sin embargo, esto no sucede, ¿no? Entonces así vemos como en el hipotiroidismo primario hay TSH alta y T4 libre baja. En el secundario se dice que el daño no es a nivel de la glándula tiroidea, sino que es un daño ajeno a la glándula, es decir, a nivel de hipófisis principalmente. Sin embargo, también podría ser a nivel de hipotálamo, ¿sí? Entonces, entendiendo así, la glándula tiroidea está normal, pero hay una falta de estimulación, hay una TSH baja, ¿sí? A nivel de hipófisis, puede ser por un tumor, por ejemplo, ¿ok? Y en el terciario, hay una secreción inadecuada de las hormonas tiroides por un daño hipotalámico, específicamente en el hipotálamo. Por ende, la TRH va a estar baja, la TSH baja y va a haber una secreción inadecuada de hormonas tiroides. ¿Ok? Dos formas específicas, el hipotiroidismo subclínico, el hipotiroidismo manifiesto. Nuevamente, el subclínico se observa, es decir, hay que hacer controles subsecuentes, observando una T4 normal, sin embargo, una TSH elevada. ¿Ok? Esta incidencia de hipotiroidismo subclínico está en un 20% de las mujeres mayores de 60 años y en la población general puede estar en hasta un 10% de los casos. Sin embargo, en el hipotiroidismo manifiesto, asimismo la T4 va a estar baja y la TSH normal, dando una sintomatología florida. En cuanto a los factores de riesgo para tener hipotiroidismo, existe asimismo la historia familiar con desórdenes tiroides autoinmunes o enfermedades autoinmunes en general, sexo femenino durante el parto, en el periodo postparto, perdón, pacientes con irradiación, es decir, radioterapia o cirugía previa de cabeza o cuello, diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia adrenal, es decir, esto tiene una afectación de las glándulas suprarrenales, insuficiencia ovárica, enfermedad celíaca, vitiligo, esclerosis múltiples y síndrome de Down. ¿Ok? Otros trastornos tiroides, como lo dijimos al inicio de la charla, que no los vamos a tocar, ya que cada uno tiene una connotación distinta y más amplia. Existe la tiroiditis subaguda de Kerbein, el bocio multinodular, la tiroiditis aguda, la tiroiditis de postparto, la tiroiditis silente, tiroiditis de Riedel, nódulo tiroideo y, como no, el cáncer, ya sea medular, anaplásico o el adenoma folicular. ¿Ok? La clínica florida del hipertiroidismo, ¿sí? Está lo que más presentan los pacientes y por lo cual los motiva a ellos mismos a ir a consulta son los síntomas adrenérgicos, es decir, los síntomas que el paciente percibe como que está acelerado, como que tiene palpitaciones, ansiedad, nerviosismo o temblor, ¿sí? Que son los que están en color verde. Sin embargo, muchos otros como la intolerancia al calor, piel fina y húmeda, irregularidad en las menstruaciones, astenia e inamia, es decir, fatiga crónica, pérdida de peso, alteración del sueño, diarreas crónicas o arritmias cardíacas, son todas estas las que componen la clínica del paciente hipertiroide. Obviamente, sin hablar del tema de la fascia, ¿no? Vemos que era muy llamativo. Entonces, existe una tríada de temblor distal, es decir, de las manos,
pérdida de peso y el bocio, hace pensar solo con estos breves rasgos que un paciente podría presentar esta alteración clínica. En cambio, el hipotiroidismo va a depender de la severidad de la enfermedad, del tiempo de evolución, de la edad y de la sensibilidad de cada paciente, que esto es individual, para la deficiencia de hormonas tiroides. ¿Ok? Y en cambio, estos pacientes tienen intolerancia al frío, anorexia, astenia, es decir, fatiga crónica, aumento de peso, somnolencia, disminución de la audición y el sentido del gusto, reducción de la libido, las fasias, que también es muy llamativa, que la vamos a ver más adelante, las fasias abotagadas, dolores articulares, náuseas, estreñimiento, alteraciones menstruales, piel fría y áspera y caída del cabello. Asimismo, otros signos también presentan estos pacientes, como lo son la bradicardia, es decir, frecuencia cardíaca muy baja, la bradisiquia. Este término es muy llamativo. ¿Qué significa esto? Que el paciente se percibe a sí mismo como lento o aletargado, ¿sí? Es decir, también se podría vincular esto a la fatiga crónica, pero el paciente casi siempre menciona esto en consulta. Entonces, esto también nos debería llamar mucho la atención, ya sea a los que los padezcan o a los que ya sepan que lo tienen. La hipotermia, somnolencia, la hipercolesterolemia. Fíjense cómo la presencia de colesterol LDL, es decir, de baja densidad, la lipoproteína de baja densidad, muy aumentada, está vinculada directamente con el hipotiroidismo. En estos pacientes presentan hiporreflexia, es decir, al examinar los reflejos osteotendinosos van a estar disminuidos, pueden presentar rigidez en las articulaciones, macroglosia, es decir, el edema o el crecimiento de volumen de la lengua, voz grave, alopecia en la cola de las cejas, es decir, hacia la parte más distal de ambas, y el edema periorbitario y facial. ¿Sí? Entonces vemos así como justamente en la charla anterior hablamos de las dislipidemias, y nótese así como entre las causas secundarias de hiperlipoproteinemia está el hipotiroidismo, ¿sí? Elevando el colesterol, específicamente el LDL. ¿Ok? Ahora fíjense, esta es la famosa fascia abotagada en los pacientes hipotiroideos, ¿sí? Nótese del lado izquierdo es la paciente que está con plena sintomatología florida, versus el lado derecho, que es una paciente que ya está estabilizada, de hecho es la misma. Y como esta fascia hipotiroidea o mixedematosa, porque así se la denomina, tiene poca expresividad, tiene rasgos abotagados, el abotagado viene de hinchazón o de edema, tiene un aspecto pálido, amarillento, piel áspera o pastosa, pelo escaso, edema periorbitario, que es muy llamativo. Fíjense, similar, sin embargo, diferente al paciente con el hipertiroidismo, la macroglosia y la pérdida de cejas en cuanto a la parte de la cola, es decir, la parte más externa. ¿Ok? Vemos otros dos casos, fíjense que son muy similares entre sí, pero son pacientes distintas, como toda la cara se observa hinchada o edematizada, ¿sí? Es decir, mixedematosa, entre una paciente y otra, muchas similitudes entre ambas pacientes, ¿sí? Y obviamente el color de la piel y todo lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Todo esto se denomina como la tiroiditis de Hashimoto, que es la tiroiditis linfocítica crónica, enfermedad autoinmune, causa número 1 de hipotiroidismo y la que produce inflamación e hipoactividad de la glándula tiroides. Sí, entonces vemos este esquema como para que se entienda todas y cada una de las presentaciones en cuanto al diagnóstico por laboratorio de las hormonas tiroides. Empecemos con el hipotiroidismo primario. ¿Sí? Tenemos una TSH, recordemos que es producida por la hipófisis, aumentada, y una T4 libre, es decir, la hormona tiroidea disminuida. Recordemos que la T4 es la que hacía el feedback negativo, va a estar disminuida la producción hormonal a nivel de la glándula tiroides, y este feedback, recordemos que se va a perder en este caso, haciendo que la TSH aumente para querer equilibrar esa T4 que está disminuida. Sin embargo, en el hipertiroidismo primario, esto es a la inversa, hay un exceso de producción de hormona tiroidea, y por ende, entre que el sistema quiere equilibrarse, hay una baja de la TSH. ¿Ok? Ahora, existen los términos subclínicos que mencionamos claramente que estos se observan, es decir, se controlan frecuentemente, subsecuentemente en la consulta. Sin embargo, presentan alteraciones en cuanto a la TSH únicamente. En el hipotiroidismo va a estar aumentada,
y en el hipertiroidismo subclínico va a estar disminuida. Sin embargo, las hormonas tiroides van a estar normales, es decir, no va a haber sintomatología. En el hipotiroidismo secundario, es decir, ajeno a la causa de la glándula como tal, la TSH va a estar disminuida. Recordemos que esto es producido a nivel de la hipófisis. Y obviamente, como va a haber poca estimulación, poco estímulo, la glándula no va a producir las hormonas tiroides. Es decir, ambas van a estar bajas. Sin embargo, en el hipertiroidismo secundario, va a haber un exceso de estímulo por parte de la TSH, por ende va a haber un exceso de hormona tiroides, es decir, ambas van a estar aumentadas. Existe la TGB o la globulina ligante de tiroxina, que esta hace de vehículo, ¿sí? de la tiroxina para que se desplace en cuanto a la T3, a la parte biológica, es decir, a los tejidos en cuanto a su forma general. Esta también puede estar aumentada o disminuida. Sin embargo, casi siempre se ve la TSH normal, pero en el cuanto del aumento, las hormonas tiroides van a estar aumentadas, en su disminución, asimismo, van a estar disminuidas. Recordar que la TGB se mide con T4 total, más no el resto que son con T4 libre, ¿sí? Existe asimismo un hipotiroidismo primario, que obviamente hemos visto ya que se mide mediante las hormonas tiroides y la clínica del paciente, haciendo pensar que existe un daño glandular, obviamente en la tiroides, ¿no? Y el hipotiroidismo secundario, ajeno a la glándula tiroidea, solemos pedir una neuroimagen para valorar qué tipo de trastornos existe en la hipófisis, y también se piden las hormonas tiroides y la clínica del paciente. Obviamente esto es vital, ¿no? Para determinar que exista un daño en la hipófisis. Estos pacientes también suelen presentar ciertas otras alteraciones llamativas, como la anemia macrocítica, perdón, con un BCM elevado, o el volumen corpuscular medio, una hiponatremia, ictericia. Los RN obviamente la presentan de manera tardía, de manera indirecta. Sin embargo, también hay ictericia en adultos con hipotiroidismo, y la dislipidemia, que ya la acabamos de mencionar, que es el colesterol LDL aumentado. El screening para hipotiroidismo obviamente se hace a todo paciente que el médico tenga sospecha clínica, es decir, que lo pueda estar presentando, y los factores de riesgo asociados, que también ya los conocemos ahora, medir la TSH y la T4 libre para determinar si es primario, secundario, como en este caso al lado derecho vemos una neuroimagen, que hay una afectación de la hipófisis, un tumor de hipófisis, o si esto es subclínico, ¿sí? En cuanto al diagnóstico del hipertiroidismo, número 1, la enfermedad de Graves-Basedow, recordamos que es la causa más frecuente a nivel general. Está el cuadro clínico, el laboratorio, es decir, las hormonas tiroides, y la medición o la confirmación, perdón, en este caso, con los anticuerpos TRA, ¿no? Que recordemos que eran específicos para el Graves-Basedow. También suelen presentarse estudios como la cintigrafía de yodo radioactivo I-131 en casos de que haya de que el TRAP no esté específico. En cuanto al bocio, que es decir, a la masa, ¿sí? Prominente de la glándula tiroidea, esto puede ser difuso, es decir, que no hay nódulos presentes, y el diagnóstico puede ser algo pasajero, como vimos hace un momento, la tiroiditis subaguda, o puede ser ya una enfermedad de Hashimoto. Sin embargo, cuando este bocio es nodular, es decir, hay múltiples nódulos, o pueden ser un solo nódulo, puede ser, en el caso del un solo nódulo del adenoma tóxico, puede ser un quiste coloideo o puede ser un cáncer, ¿sí? Sobre todo cuando son multinodulares. Estos pacientes se los analiza en cuanto a su cuadro clínico, su TSH, los anticuerpos anti-TPO, la ecografía y a veces la punción con aguja fina, sobre todo cuando los nódulos son mayores a 10 milímetros. ¿Ok? Recordemos así a la globulina ligante de tiroxina. El vehículo es para recordarnos que este es el transporte, hace de medio de transporte para las hormonas tiroides, y esta puede estar aumentada normalmente en condiciones especiales y fisiológicas, como por ejemplo en el caso del embarazo, pacientes femeninas con anticonceptivos orales, uso de ciertos anabólicos, y la TGB puede estar en cambio alterada o disminuida en el síndrome nefrótico, daño hepático crónico o cirrosis, o en la desnutrición proteica. Complicaciones, por supuesto que sí, ambas las tienen. En el caso del el hipotiroidismo, es decir, la baja producción de hormonas tiroides, está el coma mixedematoso del paciente hipotiroideo, es decir, van a presentar una disminución del estado de conciencia, es decir, su estado de vigilia va a estar afectado, por ende se entiende que hay
una tormenta de citoquinas de tal magnitud que ya está haciendo una sintomatología mayor que incluso afecta a su estado de alerta, a su estado de conciencia. Este mixedema, este edema que observábamos a nivel de la fascia y de la cara, se torna generalizado, haciéndose un edema duro, paciente hinchado que no deja fobia. Fobia, recordando el término de que cuando uno presiona un tejido edematizado, suele dejar una huella. ¿Sí? Estos pacientes uno los presiona y no dejan ninguna fobia, ninguna huella. ¿Sí? Macroglosia, es decir, este edema, este mixedema llega hasta la lengua, la cual se observa aumentada de volumen, y esto obviamente puede afectar de manera de bloqueo a la vía respiratoria. Por ende, estos pacientes con este coma mixedematoso, esto no es de manejo ni en casa ni en consultorio, esto es de manejo hospitalario. ¿Sí? Por otro lado, también existe la complicación para el paciente hipertiroideo, conocido como la tormenta tiroidea, en el cual también observamos disminución del estado de vigilia, estado de alerta del paciente. Sin embargo, estos presentan taquiarritmias, hipertermia e insuficiencia cardíaca. Fíjense cómo ambas son de manejo netamente hospitalario y que son entidades muy, muy delicadas. En cuanto al tratamiento del paciente hipotiroideo, hablando de la parte química y farmacológica, la base es la levotiroxina para cualquiera de las causas. La dosis va es de 1.6 nanogramos sobre kilos. Para un paciente de 70 kilos, que sería el peso ideal, aproximadamente es una dosis de 100 microgramos. La dosis se ajusta según el TSH y la tolerancia al fármaco. Y el objetivo, obviamente, es mantener un TSH en rangos normales. ¿Sí? ¿Cómo medimos esto? Con controles subsecuentes, según la agresividad del caso inicial. Pueden ser cada 3 semanas, cada 2 semanas, cada mes, cada 2 meses, según cada caso individual y según cada criterio médico. Así vemos cómo estos pacientes tratados farmacológicamente, y ya veremos también cómo nuestras moléculas de riboceína y glutatión van a hacer que este proceso de balance, ¿sí? De balance de la enfermedad sea mucho más acelerado. Es decir, vamos a ayudar a que estos problemas tiroideos vayan a ser resueltos mucho más pronto. Vemos aquí en el caso de esta paciente hipotiroidea, el lado izquierdo con toda la sintomatología florida y del lado derecho cuando ya está controlada la enfermedad. Fíjense cómo cambia la fascia, es decir, la expresión de la cara y su forma en general, su fisionomía facial. Las excepciones en cuanto al paciente hipotiroideo, al tratamiento, pacientes adultos mayores y cardiópatas, la dosis suele ser menor, hay que iniciar con 25 microgramos y se ajusta según tolerancia, ya que estos dos grupos de pacientes tienen un alto riesgo de presentar fibrilación auricular por levotiroxina. Y en cambio, en las pacientes embarazadas, el rango de TSH suele ser un poco más estricto, va de 0,4 a 2,5, ¿sí? Recordemos que en los otros grupos de pacientes va hasta 4. Sin embargo, en embarazadas es un poco más estricto el control, ya que el hipotiroidismo en el embarazo también existe y también es frecuente en nuestro medio. Ahora, ¿cuándo vamos a tratar a un paciente con hipotiroidismo subclínico? Recordemos que esto se los observaba, sin embargo, se los trata cuando presentan las 5D. ¿Qué significan las 5D? Cuando el hipotiroidismo se vincula a depresión, demencia, dislipidemia, cualquiera de ellas, sobre todo la principal es la LDL aumentada, cuando la TSH va a estar mayor a 10 UL y cuando el diagnóstico de la paciente se vincula a embarazo. ¿Sí? En esos casos, independientemente de los laboratorios, se va a tratar a la paciente de manera farmacológica. En cuanto al paciente hipertiroideo, vamos a tener una gama amplia de metodologías de tratamiento, iniciando con el propranolol, que es un beta bloqueante, todos lo conocemos, un fármaco de primera línea en estos pacientes, ya que disminuye los síntomas adrenérgicos. Recordemos que los síntomas adrenérgicos eran el temblor, la agitación, el nerviosismo, ¿sí? Y las palpitaciones que presentan casi siempre estos pacientes, ¿ok? Las drogas antitiroides específicas disminuyen la síntesis de la acción de las hormonas tiroides T3 y T4, y estas son el propiltiouracilo o PTU y el metimazol, ¿ok? Metimazol, no confundir con metamizol, que es otro fármaco totalmente distinto, ¿no? El iodo radioactivo, totalmente útil y utilizable para estos pacientes, sin embargo, no es de primera línea, ya que este puede presentar
un aumento en esta tormenta de citoquinas denominada tormenta tiroidea, es decir, la complicación por esta enfermedad, cuando la enfermedad está muy activa, ¿sí? Por eso de inicio no se la usa. Y la cirugía, como conocemos, es la última línea en el caso en que todo lo otro ha fallado, se podría operar a estos pacientes. Ahora, ¿cuál es la excepción en cuanto a la cirugía? En pacientes embarazadas con una crisis de enfermedad de Graves-Basedow, en las que obviamente el iodo radioactivo no lo vamos a poder usar en ellas por su estado fisiológico de gravidez. En estas pacientes sí que se puede sugerir de primera línea a la cirugía. Sin embargo, obviamente, esto es para la especialidad tanto de ginecología como de endocrinología, ¿sí? Y a todo esto, el paciente hipertiroideo también se le hace control subsecuente en el consultorio, midiendo su TSH, su T4 libre y su clínica en general. Así vemos en el caso de la paciente que presentamos al inicio, como en el lado izquierdo está con su sintomatología florida, sin embargo, en el lado derecho es cuando ha habido una remisión de la enfermedad, cuando ya está controlada. Fíjense cómo la expresión facial es una y otra, obviamente totalmente ajena a la primera, cuando la sintomatología está muy manifiesta, la enfermedad está descontrolada, versus cuando la enfermedad ya está bajo control. Otro caso, una paciente un poco mayor, fíjense cómo la fase está bien llamativa, el exoftalmo, ¿sí? Como el edema es muy llamativo, sobre todo en este caso unilateral, pero cuando la enfermedad ya está en control, fíjense que esto desaparece. Asimismo, fíjense cómo el mixedema abarca toda la cara, no solo a nivel de la parte inferior de los ojos, de los párpados, sino que a nivel de todo su contorno facial es más llamativo en la enfermedad florida, está todo edematizado, y en cambio, cuando ya está controlada, esto desaparece. Y recordando obviamente que si bien es cierto, la enfermedad es más frecuente en mujeres, pero también existe en el sexo masculino, y este es un caso de ellos. Obviamente enfermedad florida, descontrolada versus enfermedad baja control. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el rol del glutatión sobre los trastornos tiroideos? Hablando nuevamente específico en el hipotiroidismo y en el hipertiroidismo, ¿sí? Conocemos así ya a este punto de la charla que los efectos autoinmunes, tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo, son floridos, ¿sí? La carga genética es muy manifiesta en estos pacientes y el desarrollo de este ataque a la glándula por parte de los anticuerpos va a hacer que la clínica sea muy llamativa y obviamente las complicaciones vengan sí o sí. En este caso, obviamente, vamos a lograr que las células tiroideas se estabilicen, no sin olvidar la parte química y farmacológica, ¿no? Pero el glutatión se podría agregar a todo el tratamiento que acabamos de mencionar para barrer todos estos radicales libres, como vemos en la gráfica. Esto es una gráfica de estrés oxidativo en general, sin embargo, aplicable a la glándula tiroidea en cuanto a su fase de la enfermedad autoinmune. Vamos a eliminar todos estos radicales libres, toda esta contaminación que podría afectar a las células tiroideas, haciéndolas obviamente que tengan un outcome, un resultado final muy deleterio, ¿sí? Obviamente todo esto se logra a través del antioxidante mayor que tiene nuestro cuerpo humano, que es el glutatión, ¿sí? Entonces, recordemos cómo las funciones principales del glutatión van a ser muy útiles en estos casos específicos, tanto para el paciente que tiene enfermedad autoinmune. Recordemos cómo el glutatión elimina todos los radicales libres, conocido como el mayor antioxidante de nuestras células, cómo fortalece el sistema inmunológico. Obviamente este es el punto más fuerte, haciéndole frente a la enfermedad autoinmune para hacer una regulación de todo este efecto sobre la propia glándula y cómo obviamente reduce los efectos del estrés oxidativo que lo acabamos de mencionar, sobre todo en estos pacientes que tienen un desbalance en cuanto a su parte inmunitaria, ¿ok? Esto sería en el caso del paciente autoinmune y también en el caso del paciente que tiene estos trastornos subclínicos, ¿no? Para poder controlar estos valores de TSH elevados que vimos hace un momento, para que no evolucione a que la hormona tiroidea haga algún desbalance, ya sea aumentando o disminuyendo sus hormonas tiroides. Y también, obviamente, esto es aplicable a los pacientes que sí que ya tienen la enfermedad, ¿sí? Cualquiera de ellas.
Recordemos que, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, estos pacientes tienen astenia, fatiga crónica, somnolencia, dolor articular, náuseas y constipación, ¿sí? Entre otras. Y obviamente todo esto va a ser contrarrestado con los efectos de glutatión, ya que este aumenta los niveles de energía, haciendo frente a toda esta astenia y toda esta fatiga. Va a ser una detoxificación de la glándula hepática. Recordemos cómo en el hipotiroidismo se vinculaba directamente con la dislipidemia LDL, y si recordamos la charla anterior a la que estamos dando el día de hoy, que fue de dislipidemias, cómo las dislipidemias atacaban específicamente al hepatocito, haciendo la famosa esteatosis hepática, es decir, el hígado graso, ¿sí? Entonces, nótese cómo el glutatión hace una detoxificación de la glándula hepática, cómo mejora las condiciones de la piel. Recordemos que tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo van a haber afectaciones de la piel de manera drástica, cómo hay un reciclaje de antioxidantes exógenos, conocidos como vitamina C o vitamina E, muy útiles para el correcto funcionamiento del propio glutatión. Y en cuanto a los beneficios que hay a los tejidos, por ejemplo, la piel sabemos que se beneficia directamente relacionado con vitamina C y vitamina E. Y por último, mejora el desempeño musculoesquelético. Estos pacientes, recordemos, tienen dolores articulares crónicos, a veces incluso afectan a su vida diaria, ¿no? Recordemos así como la bradisiquia, como la fatiga, afectan a la gran mayoría de estos pacientes. Por último, mi recomendación número 1 para esto sería, obviamente, valorar al paciente en cuanto a su clínica, valorar si necesita o no una medicación farmacológica y agregar sí o sí, ya que me parecería un error no hacerlo, el componente número 1 de glutatión, que sería MAX1. Recordemos que MAX1 contiene la famosa molécula de riboceína, que es exclusiva de Max International, y que sería, comparándola con la parte química, ¿no? Un profármaco, es decir, contiene riboceína, pero una vez que pasa la barrera estomacal, la barrera ácida, ya libera la cisteína para formar glutatión, ¿no? Esto es obviamente para las personas que desconozcan un poco del tema de cómo obtenemos el glutatión a través de la riboceína, es como les acabo de mencionar, y obviamente un coadyuvante al MAX1 sería en este caso un Max Infuse. Vemos así todos los componentes vitamínicos y de oligoelementos que contiene el Max Infuse, con sus otros coadyuvantes de extracto de té verde, raíz de cúrcuma, semilla de brócoli, quercitina, coenzima Q10 y el ácido alfa-lipoico, ¿sí? La otra opción sería Max ATP. Recordemos que el Max One junto con el Max ATP sería una dosis, un refuerzo de dosis de riboceína, ya que ambas la contienen, y obviamente el Max ATP también podría beneficiar al paciente que está con esta fatiga crónica, recordando así que la rodiola rosea, ¿sí? El extracto de té verde y el Panax ginseng contribuyen a que el paciente tenga mayor percepción de energía o de vitalidad, ¿sí? Entonces tenemos así esta diapositiva que es del doctor Scott Nagasawa en la charla que nos dio en este año, y vemos cómo ellos describen que el glutatión y el estrés oxidativo abarca gran parte de estas entidades clínicas, y una de ellas es el sistema inmunitario, haciendo obviamente contrarrestando la acción a enfermedades que hacen inflamación crónica, trastornos autoinmunes, lupus, etcétera, pero obviamente en este caso específico nos quedamos en enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes, ¿sí? Que eso describe y engloba a las entidades tiroides que acabamos de tratar. Sabemos así entonces que para que nuestra glándula tiroide y a nivel sistémico nos beneficiemos de la acción del glutatión, debe haber esta cascada normal y fisiológica para que se forme finalmente el glutatión, iniciando con, por un lado, el ácido glutámico que se une a la cisteína a través de la enzima glutamato cisteína ligasa unida al ATP para formar la gamma glutamil cisteína. Una vez que se ha formado esta, está en relación a la glicina a través de otra enzima conocida como glutatión sintetasa, nuevamente unido al ATP, y es por esta que se va a formar la unión de estos tres grandes componentes, ácido glutámico, cisteína y glicina, para formar nuestro glutatión, que va a hacer frente a todos los componentes proinflamatorios que acabamos de mencionar, reconociendo que la cisteína es la parte lábil de todo este engranaje de tres partes, y que el resultado de la investigación del doctor Herbert Nagasawa
fue englobar o encapsular en algo que resista la acidez estomacal para que proteja nuestra cisteína, y obviamente eso fue la ribosa. La ribosa engloba la cisteína, la protege, pasa la barrera gástrica y obviamente se libera nuestro glutatión biodisponible al 100% para recuperar todos los efectos benéficos y las funciones que vimos de nuestro glutatión. Recordando que al día de hoy, señores y señoras, aún vivimos en pandemia. Sabemos que nuestro enemigo común, el COVID-19, sí que ataca específicamente la glándula tiroidea. Les traigo a cotación acá un estudio de Medscape, en que un estudio de 51 pacientes que tenían COVID positivo, moderado, a grave, hubo un tercio de estos pacientes que posterior a 3 meses, ¿sí?, presentaron tiroiditis, es decir, inflamación de la glándula tiroides, ¿sí? Recordemos así que el COVID-19 hace la famosa cascada de citoquinas, y las citoquinas, como acabamos de mencionar, son proinflamatorias, es decir, todos los radicales libres y la toxicidad que produce este virus va a atacar a nuestra glándula tiroidea, haciéndola que se inflame, produciendo esta tiroiditis, ¿no? Fíjense que inclusive posterior a 3 meses de haber sido hospitalizados, aún lo seguían presentando. En resumen, sabemos que estas entidades clínicas son muy floridas, por un lado el hipertiroidismo, con su intolerancia al calor, con el exoftalmos, con su fascia, ¿no?, que la acabamos de ver muy llamativa, el nerviosismo, la agitación, la hipertensión, etcétera. Por otro lado, el hipotiroidismo, con su macroglosia, alopecia, bradisiquia, cardiomegalia, estreñimiento, síndrome del túnel carpiano, piel áspera, el reflejo aquileo enlentecido y el aumento de peso, ¿sí? Ya vimos toda esta sintomatología que finalmente va a ser efectos severos sobre nuestros pacientes, ¿sí? No solo en la parte clínica, sino también en la parte de la psiquis del paciente. Pacientes que padecen de depresión, ¿sí? Porque su fisionomía, su aspecto cambia, por la masa que pueden presentar en caso de los pacientes con bocio, por la fascia, es decir, su fisionomía, como vimos en cuanto a la parte del hipotiroide, del hipertiroide, cómo su aspecto cambia. Estos pacientes tienden a querer esconderse, a aislarse en general de la sociedad, y obviamente esto es una connotación distinta, que también hay que tenerla en cuenta al momento de tratar a estos pacientes. Sabemos así que la valoración continua, ya sea preventiva o ya sea para control de la enfermedad, es indispensable, tanto en su parte clínica, farmacológica como de laboratorio. Conocemos así entonces que la parte nutricional también es esencial para un cambio de estilo de vida, que siempre lo mencionamos en nuestras charlas. Evitar todo lo que son consumo de junk food, comida chatarra, hay que tratar de dejarlo a un lado, y esto incluye los azúcares, y tratar de comer sano, y obviamente hacer ejercicio. ¿Y por qué les traigo todo esto? Porque fíjense que un tema totalmente vinculado a la salud tiroidea es la microbiota. Entiéndase por microbiota a el ecosistema, el ecosistema entre los agentes patógenos, bacterias, que van a vivir en nuestro medio, en nuestra flora intestinal. Sin embargo, se sabe que hay microbiota pulmonar, hay microbiota en la piel, hay microbiota vaginal y también hay la intestinal, ¿no? En este caso vamos a hablar de la intestinal, cuando esta flora bacteriana que nos beneficia a nosotros para nuestras funciones. Fíjense cómo dice este estudio que es imprescindible una microbiota obviamente equilibrada para la función tiroides, ya que el yodo, el selenio y el zinc y el hierro son importantes que sean absorbidos por el intestino para que sean usados por nuestra glándula tiroides, ¿sí? Eubiosis será una microbiota que está en balance, que está en armonía, que funciona bien, y en cambio disbiosis será una microbiota que está alterada o que funciona mal, ¿sí? Como para que se entienda, del lado izquierdo tenemos a la eubiosis, cuando estos agentes que son no patógenos, ¿sí?, van a beneficiar a todo el funcionamiento de nuestro intestino, haciendo que las células intestinales se mantengan juntas y en buen funcionamiento. Esto obviamente va a ser una homeostasis inmunitario. Fíjense cómo se relaciona directamente con el sistema inmune de todos y cada uno de nosotros, mientras que en la disbiosis van a haber agentes patógenos, ¿sí? En este caso van a ser bacterias no adecuadas, obtenidas por una mala alimentación principalmente, donde hacen que estas células intestinales, fíjense cómo hay una separación entre ellas,
haciendo que todos estos tóxicos, estas bacterias, estas citoquinas, vayan a pasar directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Como vemos acá, va a haber un acceso a estos patógenos y va a haber una liberación de todos estos mediadores inflamatorios. Tenemos así, por ejemplo, la interleuquina 6, que también la tenemos presente en el COVID-19, ¿no? Finalmente, ¿qué vamos a obtener? Que estas sustancias proinflamatorias van a estar circulantes, haciendo obviamente que todo el medio celular sea inflamatorio, y esto sí que abarca, obviamente, como dice acá, a las enfermedades crónicas inflamatorias y a las enfermedades autoinmunes, como es en el caso del hipotiroidismo y en el hipertiroidismo, ¿sí? Este desbalance se conoce como síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, ¿sí? Que está muy en boga en la actualidad. Y este estudio de Science Daily del año 2015 nos dice que la microbiota intestinal regula directamente al glutatión, ¿sí? Y al metabolismo de los aminoácidos del huésped, es decir, el huésped que tiene todas estas bacterias no patógenas. Se ha visto una vinculación directa entre microbiota y glutatión. Aquí tenemos el estudio, obviamente esto está en inglés porque así lo reportan, pero lo que dice en breves rasgos es que la microbiota intestinal ha sido propuesta como un factor ambiental que promueve la progresión de enfermedades metabólicas cuando ésta se encuentra alterada, ¿sí? El estudio se hizo para ver una modulación ejercida por la microbiota intestinal en cuanto a las partes específicas del intestino, tanto el duodeno, yeyuno, ileón, colon e inclusive el hígado, ¿sí? ¿Cuáles fueron los resultados? Que estos sujetos de estudio presentaron microbiota intestinal afectada cuando obviamente se les daba una dieta inadecuada y presentaban una vinculación directa en el metabolismo de los aminoácidos del huésped, es decir, de la persona que porta esta flora inadecuada, haciendo que asimismo se afecte el metabolismo del glutatión, recordando que esto afecta al metabolismo de los aminoácidos, y cisteína, glicina y ácido glutámico son componentes aminoácidos, ¿ok? Entonces, fíjense así cómo la nutrición está directamente relacionada al correcto metabolismo de glutatión, y así sabemos cómo el estrés oxidativo es un enemigo común para todos y cada uno de nosotros, los que tenemos algún trastorno tiroideo o no, y obviamente el estrés oxidativo puede tener connotaciones muy variadas, ¿sí? Que la hemos estado viendo muy frecuentemente en nuestras charlas médicas. Recordarles así entonces que la propuesta de Max International es el glutatión biodisponible para todos y cada uno de nosotros. Obviamente nosotros invitamos a que conozcan más de todo lo que es la ciencia de Max International y lo que propone para estos pacientes, en este caso, la charla de hoy, pacientes tiroides, ¿no? Finalmente, una pequeña frase para todos y cada uno de ustedes. Si crees que puedes, ya estás a medio camino. Esto lo dijo Theodore Roosevelt, presidente número 26 de los Estados Unidos.